del año, este año 2020, que sin duda marcará generaciones, sobre todo por los efectos de la pandemia del COVID-19. Miren, aquí en República Dominicana muchas informaciones. Vamos a comenzar con el tema de el juicio ayer, el caso de Brecht, conocida en audiencia por segundo día, y el juicio de fondo de este caso que involucra a 6 acusados, exfuncionarios y exlegisladores que han sido señalados como supuestos receptores, y en el caso de sector privado también, abogados, empresarios que han sido señalados como parte de ese entramado de sobornos de Odebrecht. El principal elemento surgido ayer fue un incidente, bueno, comencemos de atrás para adelante, ¿verdad? El tribunal colegiado conoció del incidente anterior sobre la inhibición de la magistrada Procuradora General de la República, acogió su inhibición, reconoció entonces la actuación del procurador adjunto Rodolfo Espiñeira como la persona que presenta calidades ante el tribunal en la acusación, y rechazó el recurso de inhibición del Ministerio Público, de recusación del Ministerio Público tal cual lo habían planteado los encartados. Y en segundo lugar, otro incidente, fueron varios incidentes, pero el principal y el que generó la postergación del caso hasta el próximo lunes fue elevado, bueno, tengo entendido, por los abogados de Tommy Galán, posteriormente secundados por los abogados de Víctor Díaz Rúa, en el sentido de que se les entregara, se les notificara a los encartados en el caso, los acusados, los imputados, cuáles fueron las razones de que se modificara el archivo de provisional a definitivo de otro grupo de personas que habían sido acusados originalmente junto con estos, pero que a diferencia de estos se les había sacado del expediente primero mediante un archivo provisional y luego mediante un archivo definitivo. Entienden los abogados de la defensa en este caso, y actuaron ahí todos a una, entienden que pudieran subyacer elementos en las justificaciones que tuvo el Ministerio Público para archivar definitivamente estos expedientes, pudieran surgir informaciones que permitan entonces que sus defendidos pudieran correr con la misma suerte, porque tendrían que entender que hay allí elementos, o entienden ellos que pudiera haber allí elementos que indiquen que la decisión que conllevó, que produjo el archivo definitivo de estos imputados, también se encuentre, subyacen en los casos de ellos, o en los expedientes que han sido, por los cuales ellos son acusados, y que por tanto pudieran beneficiarse o debieran beneficiarse en igual condición de un archivo definitivo de su acusación. Esta solicitud se acogió, se le pidió al Ministerio Público que entregue a la defensa las documentaciones y los expedientes sobre los archivos definitivos que se hicieron, se tiene entendido, hace aproximadamente un año. En septiembre del año pasado se tomó la decisión de producir este archivo definitivo, y entonces se espera que de aquí al lunes la defensa reciba esa información, y se prevé, por lo mismo, porque ya lo pidieron, de que se haga otro plazo para ellos entonces conocer a profundidad lo que les fue entregado. Ese es, en sentido general, el resumen de lo que sucedió ayer en el caso de Brecht, que será interesante ver las razones, porque el Ministerio Público tiene que motivar cuáles fueron las razones que provocaron ese archivo definitivo de un grupo y que no le fue similar a otro que continúa en proceso judicial, cuando, si recordamos, algunos de ellos, no digo que todos, porque hay gente que tiene otro tipo de acusación, pero ahí hay una buena parte de gente cuya acusación se limita a lo siguiente. El señor Marcos Cruz dijo que él cree, le parece, supone, piensa que el señor Ángel Rondón le pagó sobornos a fulano, sutano o menguano
porque eran muy amigos y con eso resolvió esto, aquello o lo otro en X, Y proyecto. Esas son las ambigüedades que plantea Marcos Cruz en su declaración ante los fiscales brasileños, producto del acuerdo de Odebrecht con el Ministerio Público en Estados Unidos y en Brasil. Y aquí el procurador anterior y sus adjuntos plantearon que esa persona que mencionaron en Brasil tenía un patrimonio X en este momento y luego de X años su patrimonio es y que ese incremento patrimonial era atribuible a una supuesta recepción de sobornos por parte de Odebrecht. Ese fue el caso de muchos de los que fueron sometidos originalmente y posteriormente le fue archivado su expediente, primero de manera temporal y luego de forma definitiva. En ese juicio que sigue abierto y que se conoció ayer, hay gente, al menos 3 o 4, cuidado, creo que 3, cuya acusación se sustenta sobre esa misma base. O sea que lo mismo que esa misma teoría del caso, como le llamó la magistrada Germán, siendo presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que conoció este caso, esa teoría del caso del Ministerio Público es la que sustenta la acusación, si no recuerdo mal, de Tommy Galán, de Roberto Rodríguez y de Andrés Bautista. De ellos 3 al menos, esa misma teoría del caso es lo único que sustenta la acusación. No hay ninguna transacción financiera que los involucre ni nada que se le asemeje. Entonces será interesante saber cómo pudiera afectar que una decisión del archivo definitivo de estos expedientes pudiera encontrar similitudes con casos que continúan abiertos. O sea que es interesante el giro que ha tomado este caso cuando se conozcan, o el giro que pudiera tomar cuando se conozcan las motivaciones del Ministerio Público para el archivo definitivo del expediente, creo que de 8 personas que fueron sacadas del expediente por esta vía. Jóvenes, buenos días. Buenos días, don Buenos días. Miren, la motivación para don Freddy Sandoval. Miren la motivación. Compañero. Muy buenos días. La motivación para disponerlo del archivo definitivo es una motivación que debió hacerse o se hizo, supongo yo que se hizo, para poder dar el archivo definitivo en el momento en que se produjo el archivo. Pienso que lo que van a hacer quizás es mostrar la documentación que no se ha mostrado. Hay una información que da Carlos Balcácer, que es uno de los abogados de uno de los imputados. Balcácer es abogado del señor Andrés Bautista García, y él sostiene o dijo en una instancia que yo citaba ayer, que había presentado en una demanda al anterior Procurador General de la República, que la decisión de archivar de manera definitiva esos casos reposaba en el Departamento de Prevención de la Corrupción, y que eso se había hecho con los espacios en blanco para fecha y cosas de esas, sin la numeración oficial como se hace. Si se mostrara la documentación habría que ver, porque si no tiene ese tipo de cosas, no sé si es inválido o si es válido, pero evidentemente que ahí habría de verse si hubo prevaricación en el funcionario que tenía la facultad para archivar definitivamente o para reactivar los archivos provisionales. Es un asunto que hay que ver. Cuando yo he hablado con muchos abogados, porque de manera particular me ha interesado el caso, porque no muchas veces ha ocurrido una cosa parecida en la historia del país. Hacer esto de manera subrepticia, sospechosa y en la oscuridad, evidentemente que eso no es común. Por tanto, al ser nuevo, yo le he preguntado por lo menos a 5 abogados que considero que son gente de mucha profundidad en el derecho, y me han hecho las observaciones hasta que yo digo, igual yo lo pensaba de entrada, este tipo de cosas no se le ocurrir, porque el funcionario responsable de eso cuida un poco su imagen y hay algún tipo de prurito para tomar decisiones, pero se ha producido aquí. Entonces aquí una cosa es ver la motivación que ha tenido esto,
Otra sería ver si ciertamente eso se registró adecuadamente con fecha cierta y con el registro oficial de una decisión, una resolución que emana del despacho o de la Procuraduría General de la República, disponiendo el jefe del Ministerio Público, que es quien lo debe disponer, la decisión de archivar definitivamente los expedientes, y en el caso de que se hiciera, habría que ver entonces la parte de la prevaricación. En términos estrictamente, en la interpretación legal, el que se benefició, si no se apeló en un tiempo, si hubo un tiempo para apelar esa decisión y ese plazo se venció, pues el beneficiario del archivo definitivo ya se benefició y no será retroactivo, a menos que haya un plazo para que en ese plazo, o que esté abierto el plazo para que en ese plazo de tiempo pudiera producirse algún tipo de procedimiento contrario. Pero esa es una decisión, lo del archivo es una decisión hay dos partes. Una, el Ministerio Público, que tiene facultad para hacerlo, y la otra es el imputado, que si le beneficia, evidentemente que no va a hacer ningún tipo de reparo y lo va a celebrar. Pero es un tema interesantísimo. Yo, cuando hago estas discusiones, siempre digo que para los estudiantes de Derecho y para la sociedad, todo este tipo de cosas es bueno. Hay gente que no estudia Derecho, que no fueron a la universidad, pero que le apasiona estos temas y lo discuten y lo tratan. Esto es un asunto nuevo, yo no tengo conocimiento y mucha gente no tiene conocimiento de que se haya producido algo así en el pasado, y por eso es interesante. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a ocurrir. Así es. Será interesante ver cómo transcurre esto. Yo lo único que digo es que va a haber que explicar bien cómo se va a poder sustentar el mismo expediente cuando la cabeza, aunque está inhibida, que es la procuradora, dijo que no sirve. Eso no ha cambiado. Yo oigo ir y venir, ¿verdad? Yo oigo cualquier clase de incidente en el estrado y se van a presentar más. Pero el fondo sigue siendo el expediente. El expediente no tiene elementos nuevos que puedan hacer cambiar la opinión de la magistrada, hoy Procuradora General de la República. Si el expediente es el mismo, usted puede llegar por aquí, por allá, no hay elementos nuevos. Entonces eso tiene una complicación ahí, que es el fondo de todo esto. Porque ¿qué es lo que están ahora en incidentales? Propios de los abogados que quieren reclamar y quieren llegar a un punto. Pero el fondo es el expediente. Yo creo realmente que la población, la opinión pública, ha oído tanto de esto que a la gente le sorprendería que pase lo contrario de lo que debe pasar. Es decir, todos conocemos o manoseamos en su momento el expediente desde el principio. La opinión pública lo ha ido viendo, lo ha ido leyendo a través de los medios de comunicación, y todo el mundo sabe que eso es un tollo. Lamentablemente, digo yo, para los que aspiran o para los que aspiramos a que aquí pueda hacerse justicia y que pueda sentarse precedente en un caso tan emblemático como el caso de Brecht. Lamentablemente para la sociedad, esto no habrá manera, desde el punto de vista estrictamente legal, de sustentar una acusación, porque ciertamente se hizo, como Oscar citaba, y como siempre se ha dicho, se hizo sobre la base de un supuesto. Todo partió a partir de una declaración premiada, o una delación premiada, como le dicen en Brasil, que hizo uno de los representantes de Odebrecht aquí en la República Dominicana, porque hubo varios, pero ese fue el que más tiempo duró, y en su presencia en República Dominicana fue que más obras construyó Odebrecht aquí en el país. Se llama Marcos Vasconcelos Cruz, y entonces él dijo eso en Brasil, en medio de la presión que había para que los funcionarios de Odebrecht trataran de hablar para poder entender el tinglado que había armado esa multinacional en varios países, entre ellos República Dominicana. Bueno, lo citaron a juicio, lo interrogaron a él, y él en medio de una situación complicada que se denunció en su momento, hubo coacción, hubo presión por parte de los fiscales que estaban en la investigación, y él en medio de esa presión dijo: sí, yo creo que pasó tal cosa, y creo que a fulano le daba comisión a Mengano para la campaña. Yo supongo, sí, y veía que fulano entonces se juntaba con fulano, yo supongo que hablaban de tal cosa. Es el expediente.
Y cuando tuvimos la oportunidad, que yo siempre lo cito, no lo voy a olvidar, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Brasil a hacer una investigación seria por respeto al país y por respeto a la cantidad de millones que se gastó haciendo la investigación, que algún día yo espero que esa información salga, ¿cuántos millones de pesos le costó a la República Dominicana armar ese expediente? ¿Cuántos asesores que por ahí están renunciando todavía se utilizaron para eso? Supuestamente honorífico algunos. ¿Cuánto fue el volumen? Yo conozco de cifras, pero son cosas tan estrambóticas que yo espero tener la confirmación. Entonces, cuando llegó el momento de ir a Brasil a confrontar la información que había ofrecido de manera imprecisa, inexacta y confusa el señor Marco Vasconcelos Cruz, se solicitó el permiso al magistrado Ortega, se dio el permiso para ir a Brasil, mas nunca se fue. Entonces yo digo que ese tipo de cosas es lo que le hace pensar a la gente cuál será el resultado de esto, cuál será el resultado final